Desde Chía, Cundinamarca, Colombia. Transmite canicaradio.com. Canicaradio.com, tu fiel compañía. A esta hora y en www.canicaradio.com, las noticias de Colombia y el mundo. Canica News. Canica News. Con la dirección de Rodrigo Ariza, la producción de Alexa Saavedra, presenta Víctor Manuel Salamanca. Bienvenidos. Hoy es martes 9 de febrero de 2021 y en Colombia se conmemora el Día del Periodista. En Canica Radio unimos nuestras voces para saludar a aquellos valientes comunicadores que son centrados en sus opiniones e informan sin maquillar lo sucedido. Estamos listos con el portafolio de las principales noticias de Colombia y el mundo, originando desde Chía, Cundinamarca para los cibernautas del planeta. Somos Canica News, con la dirección general de Rodrigo Ariza, la producción de Alexa Saavedra, y en la presentación quien les habla, Víctor Manuel Salamanca. Un país habrá llegado al máximo de su civismo cuando en él se puedan celebrar los partidos de fútbol sin árbitros. José Luis Coll. La información con los periodistas que generan opinión. Aquí están las principales noticias del día. Estos son los titulares de las principales noticias, con el auspicio de la Alcaldía de Chipaque, Cundinamarca, y su alcalde Camilo Albeiro Pardo Muñoz. Sin vacunas contra la COVID-19, estudiantes volverán a las aulas. Hoy la actriz y productora Daisy Lemus nos hablará de Calimán, la sensación del momento en la radio. Virus afecta a niños en menor escala en comparación con los adultos. En 2014, Odebrecht pagó piezas publicitarias en televisión del entonces presidente Santos, dice El Espectador. Tribunal Supremo de Brasil podría anular la condena contra el expresidente Lula. No es competencia del presidente Duque instruir a la JEP sobre cómo debe sancionar a los imputados de la FARC, dice Eduardo Cifuentes. En pandemia, ¿cuál es la responsabilidad de la CPS? Cuba y Venezuela ausentes en discurso del presidente Biden. Perú recibe un primer lote de 300.000 vacunas COVID chinas. Y al cierre tenemos la lamentable situación de Ismael Miranda, que de nuevo está en la UCI tras sufrir derrame cerebral. Bienvenidos. Canica News, las noticias de Colombia y el mundo en un solo informe. Canica News. La educación es noticia en Canica News. Clases con alternancia. Así será el retorno a las aulas. Damos comienzo a las noticias con una información que a nuestro parecer y después de un análisis periodístico compartimos nuestra opinión, que va en contravía de los pensamientos del gobierno, en la idea de diseñar un nuevo calendario escolar en Colombia basado en la alternancia. Si aún no tenemos la vacuna, ¿cómo podemos pensar en que nuestros niños y jóvenes regresen a las aulas? Siendo responsable, se debería continuar con las clases virtuales el resto del 2021, pues después de que llegue la vacuna es prudente tomarse un tiempo para conocer sus reacciones y su eficacia. Desarrollamos esta noticia. El Ministerio de Educación responde a las principales dudas de los padres sobre este proceso. El anuncio del regreso a la presencialidad en Bogotá, en colegios privados y desde el 15 de febrero en públicos, se suma a la larga lista de regiones que ya iniciaron procesos de alternancia. A la fecha, las clases presenciales ya se llevan a cabo en 21 de las 96 entidades territoriales certificadas y son regiones que cuentan con su propia Secretaría de Educación: Antioquia, Atlántico, Caldas, Quindío, Santander, Valle del Cauca, Envigado, Pitalito, Cartagena, Manizales, Medellín, Río Negro, Sabaneta, Barranquilla, Cartago, Cali, Girón, Itagüí, Montería, Palmira y Pereira. Según esta lista, no solo regresará Bogotá, sino también La Guajira, Riohacha, Maicao, Tumaco, Meta y Uribia.
Ante esto, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, destacó la importancia de este proceso. La reactivación del sistema educativo en alternancia es una de las grandes prioridades del gobierno en este año. Este no debe ser un debate entre salud y educación. Tenemos que armonizar el proceso de cuidado con el tema académico y emocional de los niños y jóvenes. Pero la alternancia no ha sido al ritmo esperado. El Ministerio de Educación destinó 400.000 millones de pesos para la adecuación de las instalaciones educativas en el país, dinero que fue dado a las Secretarías de Educación entre julio y noviembre del año pasado. Al cierre de 2020, de estos recursos apenas 64.584 millones de pesos fueron ejecutados por las secretarías, lo que equivale a una ejecución del 16,1%. Profesor, habla. ¿No comprendes que no descansaré hasta descubrir ese secreto? Habla, si es que tienes para mí confianza y amistad. Confianza y amistad son los sentimientos firmemente arraigados en mi corazón hacia usted, profesor. Desde el pasado lunes 1 de febrero, en el horario de las 7 de la noche, muchos receptores de la señal de radio se sintonizan con Radio Nacional de Colombia y sus 57 frecuencias para seguir capítulo a capítulo la radionovela Calimán, el hombre increíble. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Si esta frase los remonta a la infancia, es porque pertenecen a una de las generaciones afortunadas que creció con este personaje místico y su amigo el pequeño Solín. Esta radionovela fue éxito en Colombia entre 1965 y 1995, 30 años donde la radio tenía contenidos que marcaron la historia. El circuito Todelar adaptó los libretos mexicanos de esta radionovela en 1965 y la narración estuvo a cargo de Esther Sarmiento de Correa. El papel principal lo interpretó el locutor antioqueño y actor de teatro Gaspar Ospina, junto a la actriz Erika Krum, quien le dio vida al pequeño Solín. La radionovela cuenta las aventuras de un príncipe de la India y su inseparable compañero Solín, un niño descendiente de faraones egipcios. Hoy nuestro director Rodrigo Ariza tiene en su sección a una invitada muy especial. Se trata de Daisy Lemus. En amena charla nos va a hablar de su vida profesional y de su vinculación con Calimán. El espacio es suyo, Rodrigo. Canica News. El invitado especial, personajes que hacen noticia en amena charla con Rodrigo Ariza. Hoy en Canica News tenemos una invitada que tiene muchas cosas para contar y si nos alcanza el tiempo, queremos que nos hable de tantas actividades que nuestra invitada ha hecho a lo largo de su vida. Ella es, como ya lo dijo Víctor Manuel Salamanca, Daisy Lemus. Le voy a contar algo y más adelante ella nos va a ampliar esta información. Actriz, locutora de las buenas, presentadora, productora, realizadora de medios y en este momento, y eso lo vamos a hablar más adelante, hace parte de la noticia que tiene Colombia en boca de todos. Pero sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Daisy Lemus. Bienvenida a canicaradio.com. Rodrigo, muy buenos días. Yo feliz aquí, a todos los oyentes los saludo con mucho amor, los de Canica Radio, y aquí estoy para ti, para servirles con cariño. Aquí estoy, para que soy buena, para jugar canicas. Para jugar canicas, esa puede ser una de las razones para que empecemos este día. Pues sí, hablando de cosas buenas. ¿Cuándo, Daisy Lemus, vamos a empezar en el mismo orden que hice la presentación, cuándo descubre la vena artística y se convierte en actriz? Bueno, Rodrigo, desde niña
me acompañó esto. Yo tengo la fortuna grande de haber nacido con propósito y saber que ese era mi propósito, porque todos nacimos con un propósito divino, pero desde pequeñita me encerraba en el cuarto, no teníamos televisión, y entonces imitaba voces, cogía el cepillo y lo hacía a oscuras en el baño o en un closet sin que nadie me viera, me oyera. Pero después tuve la fortuna de conocer a Calimán, el hombre increíble, Gaspar Ospina, quien me lleva a la radio de niña, y después alcanzo a hacer los últimos años de la radionovela. Gaspar Ospina se convierte en mi maestro de vida, en mi primer maestro de actuación, y hoy pues, imagínate, hoy ya vigente, transmitir todo lo que él me dejó me ha encantado. Entonces ahí me inicié. Después estudié solfeo, canto, locución en la Academia Arco, medios audiovisuales, locución para radio, para televisión. Me convertí con mucha disciplina en una gran voz comercial para muchas marcas. Sigo haciéndolo, vigente, después de 30 años, y con versatilidad. Y también sabía que mi propósito era servir en amor. Entonces estudié teología, estudié actuación, me especialicé en las emociones y me hice coaching de vida y terapeuta, de lo que llevo ya más de 15 años apoyando a la gente, restaurando corazones. En eso más o menos me la paso, Rodrigo. Bueno, y como locutora pues de las mejores academias y de las únicas que hubo en ese entonces, y me siento feliz de saber que estudiamos en el mismo sitio. Antes de llegar a la universidad pues yo pasé por Arco, y esa satisfacción de poder haber recibido clases con Clarita y con Jimmy, pues es como la garantía. ¿Cuáles son los medios que han podido tener a Daisy Lemus como locutora, como una persona que ha aportado y que también ha recibido enseñanzas de estos medios? Pues yo en Arco tuve muy grandes maestros. Recuerdo mucho a Gabriel Muñoz López, sí, a Norman Karen, y después pude dictar yo clases allá más adelante. Hace poquito también entrevisté a Jimmy García Camargo, pero lo que más me hizo, y le transmito hoy a los oyentes de Canica, es la práctica, porque cuando yo fui a estudiar en Arco ya tenía como millaje en la radio, prácticas en Caracol Radio, con gente nueva en Caracol, y realmente lo que hace al maestro es la práctica, seguir practicando, y si te cansas de practicar, pues es cuando más debes seguir practicando. Siempre aprender, estudiar con mucho, y después mi maestro me dijo, cuando ya protagonicé, mi maestro Gaspar, cuando ya protagonicé su radionovela en el 95 y la última serie de Calimán que se hizo, me dijo, si todo el mundo te dice que estás bien, no te lo creas, así que estudia y prepárate, porque todos los días el reto es contigo misma. Seguí estudiando y ya había grabado grandes marcas, entonces y permanecer es el reto, ¿no? Es una carrera de resistencia. Entonces he sido la voz de La Fina, de Carrefour, de Johnson & Johnson, de History Channel, de Discovery Channel, de Canal Infinity, de Caracol Radio. Bueno, es que son muchísimos productos, de Postobón, de muchas cosas, y lo que te decía, por versatilidad, para que no se conozcan mis voces, porque a veces es de locutora, a veces es de actriz, haciendo acentos, haciendo caricaturas, voces, que no se sepa que sea yo, sino que la voz sea un caucho. Entonces la gran facilidad de que el locutor interprete, ¿no? Y no sea el mismo tono, no tenga la misma manera,
y eso hoy me hace también ser coach de voz. Llevo ya entrenando como 15 años actores, presentadores, locutores, ejecutivos, políticos que quieran aprender a hablar en público y sobre el poder de la palabra, a tener un estilo único y personal. Son muchos los talentos, pero para los oyentes no se imaginen una mujer madura, una mujer muy entrada en años. No, es una mujer joven que empezó desde temprano y que todavía se mantiene y se sostiene, y es una de las glorias de la actuación, de la voz en Colombia, y que Dios permita que por muchos años más. Como productora, ¿qué ha podido hacer Daisy Lemus en este momento? Pues ya entremos en materia en el tema que está de moda en Colombia, que es Calimán. Tengo entendido que ahí hace una parte vital para que los colombianos de aquella época, porque si no estoy mal, esta novela empezó en Colombia, esta radionovela empezó en Colombia en 1965. 63. 63. Calimán en el 63, sí. Y terminó en el 95, sí. 95. Sí, esos son los años que tiene Calimán. Pues mira, Rodrigo y oyentes de Canica, yo siempre tuve otra de mis propósitos en la vida fue generar trabajo, y para no estar fluctuantes me encantaba esto de tener estabilidad, y creamos una empresa que se llama En Escena Producciones hace ya 20 años. Ya hice un musical para Teatro con Subsidio, donde yo tenía 19 años, cantaba, bailaba, actuaba, y ya después produje para Caracol Radio, Cosas de la Vida. Luego produje y sigo produciendo mucho teatro, hemos producido cine, hemos producido televisión para Señal Colombia, para Canal Capital, para las Naciones Unidas, audiovisuales. Y con toda esta experiencia pues nos llama la Radio Nacional de Colombia, RTBC, por ser conocedores de estos medios de comunicación y todo, nos llama a hacer una serie de piezas para el lanzamiento nuevamente de Calimán. Calimán, la Radio Nacional de Colombia la recupera de Todelar, sus archivos, y los restaura porque estaban llenos de hongos, y los restauran para que tengan un sonido nítido, casi producido hoy. Entonces yo fui la encargada, la directora artística y la dirección general, de producir todas las piezas de lanzamiento de Calimán para que hoy lo tengamos vigente con el Tigre de Hong Kong. Y ahí hicimos la puesta en escena en auditorio, teatro, como se hacía antes, que hicimos con los efectos de sonido, con los actores, que ustedes lo pueden ver en RTBC Play, y ahora Señal Colombia lo va a transmitir en un espacio de 1 hora durante todo el mes. Próximamente les daré a conocer los horarios. Hicimos un capítulo único, de un resumen, un tráiler, lo que ustedes conocen en cine, los avances del Tigre de Hong Kong. Hicimos un capítulo con los actores de la época que siguen vigentes. Entonces para mí también fue un milagro poder convocar a todos esos actores que están vivos, que son de lo que llaman la tercera edad, que eso sí son viejas glorias maravillosas, pero se sienten más vivos que nunca porque se sienten importantes, se sienten reconocidos, útiles, con ese talento, y están demasiado bien ahora. O sea que yo creo que hay trabajo para rato, para generar nuevas estrategias, sobre todo en esta época, porque la radio sigue siendo el medio más masivo de comunicación. La radio te acompaña, y sobre todo Calimán te permite imaginar, soñar, imaginar a los antagonistas, al mismo Calimán, a Solín, como tú quieras, y crear en esta época de reivindicación, de ver lo bueno en las circunstancias, de avanzar
y creer que todo es posible en medio de la serenidad y la paciencia que nos transmitía Calimán. Entonces yo fui la encargada de promocionar todo el lanzamiento de Calimán. Esta señal que llega de donde nos reportan sintonía más de 65 países en este momento, que tiene canicaradio.com, y de pronto no conocen quién fue Calimán o quién es Calimán. Sabemos que es el hombre increíble, que uno de sus presentaciones como personaje es que es caballero con los hombres, galante con las mujeres. Una de las cosas que me llama la atención y que es muy bueno, es tierno con los niños. Este personaje, ¿a qué se dedicaba? Tengo entendido que él era como el protector de Solín, que es el niño de la serie. Pues mira, originalmente Calimán nace en México, en caricaturas y en radio, y nace como un príncipe hindú de asombrosa belleza varonil. Y lo lindo de Calimán es que es el primer héroe latinoamericano, y es un héroe que era pacifista, no mataba, y todo lo tenía en su poder de la mente, que lo que cree, lo crea, y nos dejó muchas enseñanzas, entre ellas la de persistir. Era tremendamente insistente, no se rendía ante nada y siempre creía en la gente y triunfaba siempre el bien. Entonces, pues ese Calimán rescató a Solín, él era un niño y sigue siendo, porque en ese tiempo acá en Colombia lo hizo la famosa actriz Erika Krum, una voz de niño, y en su segunda etapa lo hizo Luzmila Ruiz, y Luzmila Ruiz lo hizo ahora para el lanzamiento y sigue la voz intacta, ¿no? Un niño ágil, un niño precoz, un niño también luchador, y que siempre ve como esa figura paterna. Muy seguramente Solín era un niño solo, pero se sentía muy acompañado con Calimán y con él mismo. Era muy locuaz, muy vivo. Es un niño que transmite alegría a los niños, porque hoy Calimán es para toda la familia, Rodrigo. Lo pueden escuchar las nuevas generaciones, quienes nos antecedieron, nuestros padres, nuestros abuelos, y nosotros lo podemos volver a escuchar restaurado hoy por la Radio Nacional de Colombia, todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la noche, o por RTVC Play y sus diferentes emisoras a nivel nacional. Y van a ser ya una plataforma que en estos días, para el Día Mundial de la Radio, se lanza Colombia, donde creo que se llama colombia.com, donde también va a estar subido para señal internacional, pero en RTVC Play lo podemos escuchar. En esta amena charla estamos dialogando con Daisy Lemus. Nos ha hablado de esa serie para radio que se hizo en 1963 y que tiene por nombre Calimán, y que hoy la Radio Nacional revive. Pero dejemos de lado a Calimán y nos vamos a centrar en las cosas que también hace Daisy Lemus. Ya sabemos, es actriz, es locutora, es presentadora, es productora, pero también ella sabe llegar a tocar las fibras del corazón y los sentimientos de las personas. Daisy Lemus, ¿qué tal si mañana volvemos aquí a Canica News para que nos hable de esas cosas tan maravillosas que hay dentro de Daisy Lemus y que a través de esos consejos ayuda a tanta gente? Amables oyentes, mañana continúa la entrevista con esta invitada especial, Daisy Lemus. No se la pierdan. Canica News. La salud es noticia en Canica News. Niños y el coronavirus. Esto es lo que ha encontrado la ciencia. La siguiente noticia es presentada por la corporación El Hospital IPS. El Hospital IPS, comprometidos con la salud y el bienestar de nuestra gente.
Encuéntranos en www.elhospitalips.com. Investigaciones han determinado que no son supertransmisores y que no son las mayores víctimas. Desde que se conocieron los primeros informes por el SARS-CoV-2 en China hace más de un año, médicos, padres y responsables políticos han evidenciado que este no es un virus respiratorio más. De acuerdo con una investigación recientemente publicada en Archives of Disease in Childhood, existe una gran discrepancia en la tasa de casos y el pronóstico entre los niños y los adultos mayores, fundados en mecanismos fisiopatológicos que siguen siendo desconocidos, tanto que hay un número significativo de menores sin síntomas o con signos subclínicos que empiezan a sorprender. Y aunque en un comienzo los niños llegaron a ser considerados como supertransmisores del virus, estudios comunitarios generalizados hechos en Corea del Sur e Islandia han encontrado que la infección de esta población en comparación con los adultos es significativamente menor. Lo mismo ocurrió en un análisis hecho en la ciudad de Bo, Italia, donde se demostró que al analizar el 86% de la población, ningún niño menor de 10 años resultó positivo, en comparación con el 2,6% de la población general, a pesar de que varios infantes vivían con personas con COVID-19. Y en el Japón, otros estudios generales han demostrado tasas de ataque más bajas en niños, lo mismo que en China. Canica News. Política nacional en Canica News. El estudio político completo que le costó $1 millón a Odebrecht en 2014. En una reciente edición del Espectador, revela detalles de las 1.643 páginas de un estudio electoral que la multinacional brasileña pagó en 2014 y que tiene en enredos al exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Además de encuestas sobre la intención de voto, Odebrecht canceló una suma por un análisis de piezas publicitarias del entonces presidente en televisión. Cuando estalló el escándalo de corrupción de Odebrecht, en diciembre de 2016 trascendió que la multinacional se había quedado con millonarios contratos de infraestructura en Colombia a punta de sobornos a funcionarios. Desde entonces, se habla también de dineros que el gigante brasileño giró a diferentes campañas políticas. Aunque la historia ya parece cuento trillado, solo hasta hoy, 7 años después, se conoce el contenido del estudio electoral por el que Odebrecht pagó $1 millón a la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos. Según la Procuraduría, la pieza que faltaba en el rompecabezas de este capítulo de dudosa financiación. Se trata de un documento de 1.643 páginas dividido en 34 estudios, a través de los cuales la firma de publicidad Sancho plasmó una serie de encuestas y sesiones de grupo sobre los temas claves durante la primera vuelta presidencial del 2014. Todo el trabajo tuvo un eje central, la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, sus éxitos, sus debilidades, las regiones donde tenía más o menos popularidad y temas en los que debía mejorar. Cada anexo del trabajo fue organizado con un título, una ficha metodológica y cuadros, gráficas y todo tipo de recursos para mostrar los datos recopilados por la firma contratada para hacer el estudio. Canica News. Política internacional en Canica News. Tribunal Supremo de Brasil podría anular la condena contra el expresidente Lula. La decisión se tomará luego de estudiar los audios filtrados sobre el caso entre el entonces juez Sergio Moro y los fiscales encargados del proceso al exmandatario. El Tribunal Federal Supremo de Brasil juzgará la solicitud de anulación de la condena de 12 años de prisión contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, que fue hallado culpable de corrupción en 2018 durante la operación Lava Jato, que fue disuelta el pasado miércoles. La investigación para desentrañar una red internacional de lavado de dinero y corrupción que enlodó a importantes políticos latinoamericanos y a empresas de la talla de Petrobras y la constructora. La operación fue tan importante que durante sus 7 años de vigencia, 2014-2021, se llevaron a cabo 1.450 órdenes de allanamiento,
132 órdenes de prisión preventiva y 163 de arresto temporal. Además, el Estado recuperó alrededor de 811 millones de dólares, unos 4.300 millones en moneda brasilera. Sin embargo, la misma investigación está empañada debido a las actuaciones de los expertos que estaban al frente de desenmascarar a los corruptos. Este es el caso de los audios entre el entonces juez Sergio Moro y los fiscales encargados de llevar el caso de Lula, los cuales fueron aceptados por el tribunal para estudiar si existieron vicios en la condena contra el expresidente. Canica News. Política nacional en Canica News. No es competencia del presidente Duque instruir a la JEP sobre cómo debe sancionar a los imputados de las FARC, dice Eduardo Cifuentes. Así respondió el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz a las declaraciones del primer mandatario, quien dijo que más que valientes, esas imputaciones son necesarias, pues lo valiente es la sanción proporcional y efectiva. Durante los últimos días y en distintos escenarios, el presidente Iván Duque ha hecho referencia a la decisión de la Justicia Especial para la Paz JEP de imputar a los miembros del antiguo secretariado de las FARC en los casos de secuestro o toma de rehenes. Y el sábado, en la ceremonia de reconocimiento del nuevo director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, insistió en la necesidad de reflexionar sobre la necesidad de aplicar sanciones proporcionales y efectivas a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, con el fin de no revictimizar a las víctimas. Y sin nombrar en ningún momento a la JEP, hizo una dura declaración. Hacer estas reflexiones son necesarias pensando en el presente y en el futuro, porque hemos visto recientemente impugnaciones que algunos llaman valientes, pero que son imputaciones necesarias. Lo que es valiente es la sanción proporcional y efectiva, la que esperamos todos los colombianos. Pues las palabras del primer mandatario tuvieron este domingo respuesta por parte del presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, quien a través de su cuenta en Twitter quiso dejar las cosas en claro. No es competencia del presidente Iván Duque instruir a la JEP sobre cómo debe sancionar a los imputados de las FARC. Las sanciones que en su momento impondrá autónomamente la JEP son las que consagra la Constitución y la ley. Si no fuera así, no habría Estado de Derecho. Canica News. La salud es noticia en Canica News. ¿Cuál es la responsabilidad de la CPS? Además de las aglomeraciones y la falsa creencia de seguridad que dieron paso al segundo pico de la pandemia, varios sectores han cuestionado el papel de las empresas prestadoras de salud y la estrategia de seguimiento de contactos. El dilema está en quién vigila el proceso. La estrategia de detección y rastreo de casos positivos de COVID-19 y las personas con las que tuvo contacto se desplegó tras el fin de la cuarentena general en el país, como mecanismo para tratar de controlar el segundo pico de la pandemia en Bogotá. No obstante, por diversas situaciones, resultó ser más complejo que el primero, en especial por el aumento de pacientes graves. La situación no solo puso en el centro de la discusión la responsabilidad del distrito y los ciudadanos por falta de acciones preventivas, las aglomeraciones y las fiestas de fin de año, sino a las entidades prestadoras de salud, EPS, por su tarea de hacer registro y seguimiento de los contagios. Las razones son varias. A pesar de que el distrito toma muestras aleatorias en toda la ciudad, son las EPS las encargadas de realizar las pruebas a pacientes sospechosos, así como la de rastrear entre 4 a 10 de sus contactos cercanos. Es decir, son las que ejecutan tanto las estrategias PRAS, prueba, rastreo y aislamiento selectivo sostenible, del Gobierno Nacional, como las DAR, detectar, aislar y rastrear del distrito. A pesar de esto, las cifras demuestran que no superan el rastreo de 2 personas por contagio, por lo que se ha puesto en duda su rapidez y eficacia. De ello no solamente depende el cerco epidemiológico al virus, sino las cifras sobre las que toman decisiones en ciudades y departamentos. En el caso de Bogotá, los resultados son dicientes. Solo el 22% de los contagios reportados a diario corresponden a pruebas tomadas el mismo día. El promedio de entrega de resultados a los pacientes es de 6 días. El seguimiento de casos hasta diciembre estaba en el 42%, y en cuanto al rastreo,
por cada paciente activo en promedio era del 1.56 contactos cercanos, menos de 2 personas. Canica News. Actualidad internacional en Canica News. Estados Unidos. Estos son los hallazgos un mes después de la toma del Capitolio. El FBI ha recibido más de 200.000 piezas de información digital del público que permitieron identificar a más de 400 personas sospechosas. 4 horas de terror, 5 muertos, 14 policías heridos, 168 imputados y 400 sospechosos fue el saldo de la jornada más convulsa de la reciente historia de los Estados Unidos. Hace un mes, una turba de simpatizantes de Donald Trump se tomaron el Capitolio en Washington, mientras una sesión bicameral del Congreso cumplía con el protocolo de certificar las elecciones de noviembre que dieron como ganador al hoy presidente Joe Biden. El FBI ha recibido más de 200.000 piezas de información digital del público que permitieron identificar a más de 400 personas sospechosas, imputar a 168 y arrestar a más de 135, de acuerdo con Univision. Texas es el estado donde más sospechosos han sido capturados hasta el momento, le siguen Nueva York y Pensilvania, según el medio estadounidense. En su página web, el FBI publicó más de 200 fotografías de personas que aún no han sido identificadas. Algunas cifras claves. 142 de los 165 imputados enfrentan acusaciones por entrar al Capitolio y permanecer sin autorización en áreas restringidas de acuerdo con Univision, mientras 84 personas están acusadas de ingresar con violencia, 15 de hacerlo con armas y 11 están acusadas de agredir a funcionarios federales, según el medio estadounidense. Algunos de los arrestados, Jake Angeli, es un viejo conocido de las marchas en favor de Donald Trump. Se hace llamar también Q. Shaman y se convirtió en uno de los personajes más populares del centro del círculo de manifestantes del mandatario de los Estados Unidos. Fue arrestado en Arizona y trasladado a Washington para responder por los cargos de ingresar con violencia y provocar desórdenes en el Congreso. Canica News. Política nacional en Canica News. Los partidos políticos, ¿cómo mantendrán sus votos sin sus cabezas visibles? A poco más de un año de las elecciones al Congreso, varios de los partidos más destacados en el escenario político comparten un mismo apuro. No contarán con sus cacaos y mayores electores. Así está el rebusque. La puja presidencial que se libra desde ya en los partidos está dejando de lado una discusión que es decisiva para asegurar justamente esas pretensiones de poder y gobernabilidad en 2022. Las fichas de cada quien para llegar al Congreso. Si bien la mayoría de las fuentes consultadas repitieron una y otra vez que era muy temprano para hablar de cómo se están preparando para las elecciones legislativas, lo cierto es que es un asunto que no da espera a poco más de un año de los comicios y que en ciertas colectividades ya genera preocupación. Es el caso del Centro Democrático, la Alianza Verde, el Polo Democrático y el Partido de la U, movimientos que juntos representan casi la mitad del Senado y que hoy, desde orillas antagónicas, comparten un mismo problema. Sus principales electores en 2018 e incluso de años atrás decidieron que no aspirarán de nuevo al Congreso o tomaron distancia de las colectividades. Lo anterior implica la pérdida de un caudal nada despreciable de votos a la hora de medirse en las urnas, en la medida en que un sistema como el colombiano, basado en el umbral y en la cifra repartidora, esas cabezas son determinantes al momento de jalonar gente, atraer votantes y asegurar mayorías. Uno de los casos más representativos aqueja al Centro Democrático. Allí el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, alrededor del cual se gestó toda la colectividad y que ha sido fundamental para sumar votantes, decidió apartarse definitivamente del Parlamento después de casi 8 años. Apenas en la última elección el exmandatario se hizo el congresista más votado y sacó 15 veces el número de votos que logró quien le seguía en la lista, la senadora Paola Holguín, con 58.005. Si bien Uribe se va y deja ya consolidados algunos nombres en Senado y Cámara, lo cierto es que su ausencia pondrá a prueba la fortaleza del partido dada la influencia y relevancia que encarna. Canica News. Política internacional en Canica News.
Cuba y Venezuela ausentes en discurso del presidente Biden. Advertencias contra Rusia, China y Birmania, así como cesar el apoyo estadounidense a la guerra de Yemen, hizo el presidente Joe Biden al revelar los primeros lineamientos de su agenda exterior, la política de su administración sobre Venezuela y Cuba, dos temas que concitan el interés tanto a nivel doméstico como internacional, es desconocida y no fueron siquiera mencionados en el discurso de esta semana en el Departamento de Estado, donde estuvo acompañado de su vicepresidenta Kamala Harris. Sobre Venezuela, lo único que se conoce son las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, quien afirmó que el gobierno demócrata considera a Maduro un dictador y por tanto descarta un diálogo directo, tal cual lo propuso el mandatario venezolano. En tal sentido, y manteniendo la línea que adoptó su antecesor, reiteró el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y que tanto él como su Asamblea Nacional siguen siendo los poderes legítimos. Y frente a Cuba, tanto los exiliados que viven en Estados Unidos como el resto del mundo siguen a la expectativa de conocer si Biden restablecerá las relaciones que rompió su antecesor Donald Trump, poniendo fin a la nueva era que había implementado Barack Obama y él mismo cuando fungía como vicepresidente. Canica News. Actualidad internacional en Canica News. Perú recibe un primer lote de 300.000 vacunas COVID chinas. Un primer lote de 300.000 dosis de vacunas del laboratorio Sinopharm llegará este domingo a Perú para iniciar la inmunización contra el coronavirus cuando el país enfrenta la segunda ola de pandemia. El cargamento de vacunas llegará al aeropuerto Jorge Chávez del Callao por la noche en un vuelo procedente de Pekín, que hizo parada en el aeropuerto parisino Charles de Gaulle. Por tierra y aire, más de 1.000 policías trasladarán el lote de vacunas a los depósitos del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, CENARES, en el Callao, donde ingresarán para su distribución. A las 300.000 dosis que llegarán, se sumarán otras 700.000 del laboratorio Sinopharm que están programadas para salir de China el 13 de febrero. Este primer lote permitirá inmunizar a 150.000 personas del personal de salud, que ha estado más expuesto por los altos niveles de contagio del COVID-19. La ministra de Salud, Pilar Machetti, informó que la inmunización empezará en Lima y El Callao, ciudad portuaria vecina a la capital, el martes 9 en la tarde, mientras que las vacunas transportadas al interior del país por las Fuerzas Armadas estarán disponibles desde el miércoles 10, siempre siguiendo los protocolos de seguridad. El presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, será la primera persona en ser vacunada. Canica News. La música es noticia en Canica News. Ismael Miranda de nuevo en la UCI tras sufrir derrame cerebral. El salsero puertorriqueño Ismael Miranda fue trasladado nuevamente a la unidad de cuidados intensivos UCI de un hospital en San Juan, debido a que su oxigenación y gases arteriales comenzaron a cambiar como consecuencia de un derrame cerebral que sufrió hace 2 semanas. Así lo informaron los familiares del músico en un comunicado en la página de Facebook del artista, en el que indican que después de que Miranda había presentado una mejoría y fue trasladado a cuarto regular, sufrió dichos percances volviendo a la UCI para poder brindarle las atenciones necesarias. En este momento, como familia, solicitamos de todos ustedes que continúen orando por la salud de Ismael y pedir que Dios le dé la sabiduría necesaria a los médicos para que le brinden el tratamiento necesario para su pronta mejoría y pueda salir del hospital para poder tenerlo en casa y que pueda disfrutar con su familia, amigos y público que tanto lo ama, expresó la familia Miranda Batlle. Nuestro deseo es la recuperación de este cantante. Sabemos que la voluntad de Dios está por encima de todos los dictámenes médicos. Aventuras, ansiedades que motivan nuestro loco amor.
Con música salsa interpretada por Ismael Miranda nos despedimos, no sin antes invitarlos para mañana miércoles, cuando estaremos registrando las más importantes noticias de Colombia y el mundo en 3 emisiones, 6 de la mañana, 12 del día y 8 de la noche. Hoy los acompañamos Rodrigo Ariza en la dirección general, Alexa Saavedra en la producción y en la presentación de las noticias quien les habla, Víctor Manuel Salamanca. Dios nos bendiga y continúen en la compañía de canicaradio.com. La información no se detiene y el equipo de realizadores de Canica News continúan generando noticias. Volveremos en una próxima emisión para que ustedes queden bien informados. Somos Canica News.